Amén. Bendito sea. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a ir buscando para comenzar Efesios 4. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. La unidad Bendito. Amén. La unidad del Espíritu. Amén. Así dice el subtítulo. La unidad del Espíritu. Amén. Oramos al Señor, que el Señor esté ministrando su preciosa palabra sobre nosotros, sobre todos aquellos que escuchan. Luego también que ven por YouTube, por Facebook, que realmente la palabra sea ministrada, Padre Santo, bendito, te rogamos, mi Señor. Sabemos que tu mano no se acorta para salvar, Señor. Ahora ministra, Padre, ministra sobre nuestras vidas, ministra entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, sigue tratando con cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu palabra, Padre, halle cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos ahí en Efesios 4, dice la unidad del Espíritu. Amén. Unidad, todo uno, ¿verdad? La unidad del Espíritu. Un cuerpo en espíritu tengo yo como fiesta. La unidad en espíritu. Amén. Amén. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. No. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a detenernos. Vamos a ir comiendo la palabra, ¿verdad? Dice, yo pues preso en el Señor. O sea, Pablo era siervo del Señor, preso del Señor, ¿sí? Servía al Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué es una vocación? ¿Verdad? Alguien dice, es plomero de vocación, es profesor de vocación, es maestra de vocación, porque es algo que le gusta, que lo hace de lo más profundo del corazón, que lo hace con sentimiento, ¿verdad? Entonces acá dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? O sea, no haciéndolo las cosas para Cristo como por obligación, sino de corazón y en sentimiento, realmente amando, ¿sí?, la obra del Señor, ¿verdad? La vocación es una inspiración, el hacerlo con voluntad del corazón, amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y ahí nos va diciendo, o sea, cómo es digno andar, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Esto convendría que también nosotros luego lo volviéramos a leer en nuestras casas detenidamente, viendo esta lista de cosas que el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos habla en la palabra y son cosas que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, no en el amor carnal, sino en el amor de Cristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? O sea, ¿qué es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? En muchos lugares el Señor nos habla de que seamos de un mismo sentir. Que seamos de un mismo sentir. Ahora, ciertamente, para ser de un mismo sentir, todos tenemos que estar abocados a lo mismo. ¿A qué? A amar al Señor, nuestros ojos puestos en Cristo, a la salvación, ¿verdad? Ahora, si yo vengo, escucho la palabra y salgo y hago cualquier otra cosa, no estoy en una unidad del Espíritu ni tengo los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso dice solícitos, o sea, preocupados, solícitos, ocupados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Sabemos que ninguno que ande en pecado, ¿sí?, pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. Porque el cuerpo de Cristo no tuvo ni tiene pecado. Amén. Entonces dice, un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo.
es el que tiene que guiarnos, no otros espíritus, y no nuestro espíritu, sino el espíritu con mayúscula, como dice ahí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Señor de cada uno, ¿verdad? Si no es Señor de alguno de nosotros, no estamos en el cuerpo, ¿verdad? No estamos siguiendo y obedeciendo a nuestro Señor. Una fe. ¿Cuál es la fe? La fe de la salvación. Amén. La fe que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Nos bautizamos simplemente por pasar por las aguas, para hacernos ver, para tomar la Santa Cena? Amén. No, ciertamente el bautismo es un compromiso con Dios, si realmente lo hicimos a conciencia, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que permanecer en esa vocación, en ese compromiso que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el mundo vemos que las personas se comprometen, se comprometen a comprar y a vender, y ese compromiso se rompe. Se comprometen en un alquiler y el compromiso se rompe. Se comprometen en un matrimonio y el matrimonio se rompe. El compromiso se rompe, ¿verdad? Ahora nosotros, si hacemos un compromiso con Cristo, no puede romperse. Y si se rompe, al igual que en el mundo, hay consecuencias, ¿verdad? Por eso dice un bautismo. Todos hemos sido bautizados en las aguas y tenemos que buscar sobre todas las cosas el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un Dios y Padre de todos, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto sí, ciertamente nuestro Señor Jesucristo es realmente nuestro Señor. Amén. Amén. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Verdad? Lo hemos hablado muchas veces y aquí lo dice. Él descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz y descendió, ¿sí? a las partes más bajas de la tierra a predicar la palabra, a predicar la resurrección. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea que cada uno que es levantado por el Señor es para edificar, dice ahí, ¿sí? Para edificar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todos y cada uno de los que comienzan a buscar de Cristo deben de ser perfeccionados, ¿sí? Dice, para la obra del ministerio. O sea que somos llamados a trabajar para el Señor, ¿sí? Tenemos que ser perfeccionados para trabajar. En una obra se hace algo, ¿no? En una obra no es para estar sentado. Entonces dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todo trabajo que nosotros vayamos a hacer para el Señor tiene que ser para edificación Amén. del cuerpo de Cristo. O sea, edificación de nuestros hermanos, edificación de lo que nos escuchan. Para edificación, no para destrucción, no para golpes, sino para edificación, ¿sí? Para crecer. Amén. Cuando uno edifica, crece, planta los cimientos y levanta las paredes. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ir despacito. O sea que tenemos que ser primero perfeccionados para trabajar en la obra del Señor, para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a tener una misma fe, ¿verdad? Ahí afuera hay fe también.
¿no? Hay fe. Ahora no se saben qué, ¿verdad? Sí. Porque tienen, yo tengo una fe ciega en la Virgen de San Corchito, en la Virgen de no sé qué, en el santo de no sé cuánto. Yo le tengo una fe. O cuando dicen, yo me tengo una fe. Esa fe, esos tipos de fe no pueden estar en nosotros, ¿verdad? Ahora vemos cristianos, ¿no? Que se dicen cristianos, que se dicen amar a Dios, que ay, al Señor. Pero entonces le dicen, mira, si te pones una cinta roja en el pelo, te va a ir bien y vas a tener más dinero. O te va a ir bien y te va a proteger. Comprate aquello que eso te da suerte. Y allá van. Y se cuelgan esto y se ponen aquello porque les da suerte, porque les protege, porque esto, porque... Nosotros tenemos todo en nuestro Señor Jesucristo, todo en Dios. No necesitamos nada. Amén. No necesitamos nada. Ponete una cinta roja para la envidia. No. El Señor es el que me saca la envidia, ¿verdad? Colgate esto porque esto es un amuleto, porque te saca, ahuyenta. ¿En qué tenemos la fe puesta? En cualquier otra cosa, menos en Dios, ¿verdad? Nos dicen y allá vamos. Vamos a hacerlo, a ver si funciona. Pero tenemos a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuál es nuestra fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 13 pequeño. Bendito el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos sus cualidades, conocemos, ¿verdad?, cómo es Él y qué es lo que Él nos ha dado a través de su sacrificio, ¿verdad? Y lo tomamos. Si queremos, ¿no? Pero tenemos que llegar a conocerlo. Entonces eso es también el crecimiento en un cuerpo, ¿verdad? Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero miren, ¿para qué? ¿Para qué hay que crecer? ¿Para qué hay que estar en una fe? ¿Para qué hay que estar en una unidad del Espíritu? Guiados, todos en un mismo sentir, con los ojos puestos en Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Algo fluctuante, algo que va y que viene. Las olas, por ejemplo, la cortina esa va y viene, va y viene. Las olas van y vienen. No son rectos, no son constantes. Niños fluctuantes. El niño ni siquiera tiene poder de decisión, no tiene mucho raciocinio, ¿verdad? Entonces nos dice niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nos dice Pablo, si aún yo o un ángel viene con otra doctrina, ¿qué es la doctrina? La enseñanza de Cristo, ¿verdad? Sea anatema, maldito por Dios. Y nosotros vienen, como pusimos ese ejemplo, ¿no? Vamos a la cintita roja, pero hay tantas cosas, ¿no? Colgate esto aquí, ponete esta caravana de esto, ponete este amuleto, ponete un collar, ponete esto que te ayuda, que lo que sea. Pero vamos a la cintita roja, ¿no? Si nosotros nos vamos a una cinta roja para que nos saque la envidia, ¿verdad? ¿Qué estamos? ¿Quién nos dice primero eso? El hombre. ¿Está escrito? No está escrito. Si no está escrito, no es doctrina de Cristo, es doctrina de hombre. Pero yo voy. O ponete esta pulsera así porque allá, porque... De bronce, de cobre. De bronce, de cobre, que las malas ondas. Pone una planta así, planta ruda. O pone una planta porque se alimenta de las malas ondas. ¿En quién estamos creyendo? ¿Cuál es nuestra fe, no? Entonces dice, para que ya no seamos, o sea, necesitamos crecer realmente, estar en una misma fe, estar con nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, analizar todas las cosas realmente, seriamente, todo lo que nos dicen, ¿verdad? Porque escuchamos a las personas y porque nos caen bien, vamos corriendo a hacer lo que nos dicen, pero son personas, son hombres, son mujeres, ¿sí? Y no escuchamos lo que Dios nos dice. Entonces dice que tenemos que crecer, que estar en una unidad del Espíritu, en una misma fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres. ¿Qué es una estratagema? Una estratagema es un ardid de guerra, dice. Una astucia, fingimiento, engaño, artificio, ¿verdad? Un entuerto que arman. De hombres, dice. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Y no quiere decir que la persona que nos venga a decir que nos pongamos la cintita roja esté pensando cabalmente que nos está engañando, que nos está apartando de Dios ni nada. Ella cree y nos dice, ¿verdad? Pero no importa, nosotros no solo creemos, sino conocemos. Tenemos esta fe, la definición de la fe que dice en hebreo, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. No podemos caer, si hemos realmente crecido, si estamos bien plantados en Cristo, en estas bobadas, en estos engaños de hombre, ¿sí? En estas estratagemas. Dice, para engañar empleando con astucia las artimañas del error. La astucia es alguien que es hábil, que tiene habilidad para engañar. Y la artimaña es una trampa, ¿verdad? Y caemos a diario en bobadas de hombre, ¿verdad? Dice en el 15, esto es lo que sí tenemos que hacer. Dice, sino que siendo la verdad, que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? La palabra del Señor es la verdad. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es la verdad. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, amor, no de hombre, amor de Dios, amor hacia la salvación, amor hacia las almas, amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, o sea que nuestra vida, así como Cristo nos hace nueva criatura y dice que Él hace nueva todas las cosas, nosotros tenemos que crecer en todo, ¿verdad? Cuando un niño está creciendo, no le crecen los brazos y las piernas no le crecen. Crece parejo, ¿verdad? Bueno, así nosotros tenemos que crecer parejos. No podemos avanzar aunque creamos que avanzamos en una cosa y nos retrocedemos o nos estancamos en otra. No, crecer en todo lo que vamos aprendiendo. Si yo me retrocedo en algo, mentira, no nos engañemos a nosotros mismos de que estoy avanzando, de que estoy creciendo. Ay, no, estoy orando menos, pero estoy leyendo más. No estoy leyendo la palabra, pero estoy orando mucho. No estoy avanzando, ¿no? ¿Cómo le oro al Señor y con qué sinceridad le oro si yo ni siquiera me intereso por saber lo que me habla, que es su palabra? Amén. Amén. Tenemos que crecer en todo, ¿verdad? Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Y este es el cuerpo de Cristo. Ahora entendamos, podemos estar congregándonos, pero no ser cuerpo de Cristo. Amén. Es más, hay muchos que se congregan y no son cuerpo de Cristo. Está en cada uno de nosotros abocarnos a eso, a ser cuerpo de Cristo, ¿verdad? A mirar todo lo que nos habla el Señor. Nos hablaba de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, ¿verdad? También de las cosas que no debemos de hacer, no dejarnos engañar, ¿sí? Estar alertas realmente. Porque el diablo viene sutilmente a través de personas muy simpáticas, muy agradables, que no tienen quizás ellas malas intenciones, directamente no conocen a Dios, ni quieren tampoco conocerlo muchas veces. Y nos muestran lo que a ellos les parece que está bien. Ahora, ¿la culpa es de ellos? No, la culpa es nuestra porque nosotros conociendo recibimos estas artimañas del error. Recibimos el engaño y en él caemos y en él andamos. Amén. Dice en el 17, en esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí hay un no y tenemos que prestar atención.
Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, en los pensamientos, en lo que a mí... ¿En dónde tienen que estar nuestros pensamientos? Si el Señor dice, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿En qué tengo que estar meditando yo? Sino en la palabra del Señor, amén. En la palabra del Señor, en lo que dice, en el entendimiento, y si no lo entiendo, pedirle al Señor, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo me aburro, se me hace largo el día, miro aquello, miro lo otro, me enredo en esto, escucho allá, me dejo engañar, me contamino, ¿verdad? Con cosas que, a la luz de la palabra, no son buenas. No son buenas, amén. Amén. Dice en el 18, Teniendo ellos, en el 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y miren lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ¿verdad? O sea, cuando se oscurece el entendimiento, si yo le apago la luz ya no se ven las letras, ¿no? No vemos. Bueno, entonces cuando nuestro entendimiento está entenebrecido, está torcido el entendimiento, entendemos poco y nada, ¿verdad? Y eso sucede cuando nosotros andamos tras la vanidad. ¿Qué es vanidad? Todo lo que no es válido para el Señor, todo lo que no nos aprovecha, ¿verdad? Recordemos que la palabra del Señor dice, todo me es válido, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Es como aquel muchacho que le pregunta al pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero dígame, yendo a la iglesia, ¿yo puedo ir a los bailes? Sí, mijo. Yo yendo a la iglesia, ¿yo puedo fumar? Sí, mijo. Y yendo a la iglesia, ¿yo puedo andar con mujeres? Sí, mijo. Ah, bueno, pero ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Ser salvo. No puede ser salvo. Usted puede hacer lo que se le dé la gana, pero despierte. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el Señor no nos prohíbe, nos enseña. El Señor no nos obliga, nos habla. Nosotros decidimos. Un día, exacto, pero cada día y en cada circunstancia. Porque imagínense que yo me congrego, oro, ayuno, leo la palabra, pero en un momento decidí mentir. Miento. Lo decidí, no es que puede ser que hablemos algo que no es cierto y nos corregimos y le pedimos perdón al Señor. Pero cuando yo decido mentir, decido hacer, no hay una excusa delante del Señor para caer en pecado. Porque Él dice que no nos permite una tentación que no podamos soportar. Él dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es nuestro socorro. Entonces, yo puedo tener la tentación más grande delante, que si yo clamo al Señor, Él me da la fuerza. No puedo yo decir, ay, Señor, tú sabes la carne es débil. No, mentira. Tú sabes, yo no estoy orando. Tú sabes, yo no estoy firme. Tú sabes, Señor, no estoy leyendo tu palabra. Tú sabes, Señor, que ando en la vanidad de mi mente. Y caemos. Y eso que hace, lo leíamos recién, me nubla la mente, se entenebrece mi entendimiento y yo ya no entiendo la palabra como la entendía antes. Por eso es necesario y tenemos que entender que cuando uno falla al Señor, ¿verdad? Y lo hablábamos la otra vez. Nosotros cuando le pedimos perdón al Señor, normalmente decimos, límpiame con tu sangre. Pero nosotros aprendimos a través de la palabra, ya en unos cuantos cultos atrás, que la sangre era para limpiar los pecados de ignorancia. De ignorancia. Ahora, cuando yo decido, cuando yo hago algo que sé que no corresponde, que no le agrada a Dios, yo no le puedo ir a decir al Señor, Señor, límpiame con tu sangre. Porque el Señor ya murió por mí y pagó precio de sangre por mis pecados. Soy yo que está decidiendo hacer las cosas, que ya sé que no. Entonces ahí tengo que arrepentirme y de todo corazón y clamar al Señor que tenga Él misericordia y pueda perdonarme. Pero realmente tengo que arrepentirme. Realmente tengo que entender la magnitud de mi pecado. Porque mientras yo diga, ay, fallé,
ay, dije una mentirita, ay, estuve un poquito alejado. No, tenemos que entender lo que hemos hecho. Tenemos que entender que para Dios no hay acepción de pecado. Y que cuando nosotros decimos, dije una mentirita, o sea, dijimos una mentirita, le mentimos a Dios, le mentimos a los hermanos. Como decíamos el culto pasado, quizás hasta tomamos la Santa Cena indignamente por no reconocer delante de los demás nuestras fallas, nuestros errores. O sea, hicimos un desastre. Nos apartamos del Señor. ¿Qué trae el pecado? Muerte, ¿verdad? ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de nosotros y del Señor. ¿Qué le pasó a Eva y a Adán cuando pecaron? El Señor los sacó del Edén. Tuvieron una separación. Dios se paseaba con ellos, hablaba con ellos. Eso ya no sucedió más. Hubo una separación. Eso trae el pecado. Por lo cual nosotros tenemos que realmente llegar a un arrepentimiento sincero. No es a la ligera. Tenemos que decir, Señor, hazme entender todo lo que yo he hecho. Hazme entender. Para que realmente podamos arrepentirnos y de corazón. Porque si no nos arrepentimos, tenemos ejemplos, lo hemos visto, lo vemos a diario. Vuelven a caer en lo mismo y terminan afuera en un estado peor de cómo vinieron. ¿Verdad? No es una broma. Y nadie está libre. Nadie. Pero tenemos la palabra. Tenemos a nuestro Señor. Entonces busquemos realmente el arrepentimiento sincero. No decir, ay, pero lo hice 2 o 3 veces. Todavía peor, ¿no? O sea, pidámosle al Señor que realmente nos abra los ojos y nos muestre realmente lo que hicimos. Y cómo Él lo ve. No como nosotros lo vemos. ¿Sí? Porque realmente para el Señor cualquier cosa es grave y para nosotros es mortal. Mortal. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra falla realmente? ¿Cómo le hemos pecado delante del Señor? Amén. Vamos a leer a partir del 18 de nuevo. Dice, teniendo, o sea, los que andan en vanidades, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. O sea, el corazón se endurece. Todo esto trae el pecado. Entonces, si nosotros le hemos fallado al Señor, peleemos la batalla para que nuestro corazón no siga duro, para que nuestra mente no siga entenebrecida. Lo dice la palabra del Señor, para que no estemos ajenos, alguien ajeno, a alguien distante, ¿sí? Ajenos, dice, de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae muerte espiritual. No nos conformemos con decir, le pedí perdón al Señor. No, yo tengo que entender para arrepentirme realmente la magnitud de lo que yo hice. Para saber realmente, entonces decirle al Señor, Señor, cuando tú me hayas perdonado, hazme sentir perdonado. Después no dejemos que el diablo nos atormente, pero necesitamos entender. No pensemos que es poquito, que es chiquito, que el Señor sabe. No, Dios, hemos hablado de cómo es Él. Él no puede negarse a sí mismo, Él es santo, aborrece el pecado, ¿sí? No tiene por inocente al culpable, ¿no? No hace acepción de pecado ni de persona. Entonces vayamos realmente en entendimiento a la oración, en entendimiento al Señor, pidiéndole, hazme entender, hazme comprender todo lo que hay en mí. Porque yo puedo decir, lo primero, ay, no hay soberbia en mí. Pero si yo agarro y decido hacer cosas que a Dios no le agradan, claro que sí, hay soberbia. Primeramente porque yo estoy decidiendo. Y estoy decidiendo todavía cosas que no le agradan. Entonces yo podría decir, no, yo no soy soberbio. Ya con mi boca estoy declarando que sí lo soy directamente. Porque toda humildad nos lleva a qué? Yo no voy a decir que yo no soy tal cosa. Voy a irme a la oración y decir, Señor, si hay algo de soberbia en mí, muéstramelo. Y sácalo. Lo primero que hago es considerar que todo puede estar en mí, pero yo necesito que ya no esté, ¿verdad? Entonces alguien que es humilde realmente se va a la oración, Señor, si esto está en mí, sácalo.
Ahora el soberbio que hace, no, esto, yo no, ¡ay, qué horrible! Qué horrible, pero no nos miramos. Qué horrible, pero no vemos adentro de nosotros, no vemos lo que tenemos. Horrible es que nos perdamos la salvación. Entonces, todo lo que la palabra nos toca, tomémoslo, vamos a la oración, vamos, Señor, muéstrame todo lo que hay en mí. El otro día leíamos el Salmo 19, no en el culto, no con el hermano, leíamos el Salmo 19, que dice, aún el rey David le dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tenemos que llegar a tratar de cuidar nuestra santidad a tal punto de preocuparnos aún por aquellos pecados que nosotros ni siquiera tengamos entendimiento. Porque el anhelo y el deseo, la vocación esta, tiene que significar el querer agradarle a Dios, ¿verdad? El estar preocupado de agradarle cada día más a Él. Entonces, si yo vivo mi vida en total de preocupación, no le voy a agradar. Y cada vez me voy apartando, mi entendimiento se va entenebreciendo, voy en la vanidad de mi mente, mi corazón está endurecido, pero yo sigo igual porque ni siquiera me doy cuenta, ¿verdad? Porque tengo el entendimiento entenebrecido, no me doy cuenta. Ahora el Señor hoy nos habla, ¿verdad? Entonces hoy tengamos la humildad, como nos decía al principio, de ir a buscar dentro de nosotros todo lo que el Señor nos está hablando hoy, ¿verdad? Nos dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea que un día estas personas fueron sensibles y entendieron la palabra del Señor. Después que perdieron, ¿sí? O sea, después que pecaron, le pidieron perdón al Señor. No hubo arrepentimiento, el entendimiento se entenebreció, fueron completamente ajenos a la vida de Dios, siguieron en la dureza de su corazón, ¿verdad? Perdieron toda sensibilidad, miren lo que pasa. Y dígame a ver si no conoce personas que les ha pasado. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué pasa con las personas que no vienen más? Están haciendo peor. Porque aparte conocen que lo que hacen a Dios no le agrada. Y cada vez lo hacen peor y lo hacen más público y se jactan de ello. ¿Por qué? Porque se les entenebreció el entendimiento. Mismo Dios permite por el pecado. Entonces, si hemos pecado, entendamos que esto sucede en nuestra vida y prestemos atención para poder ser limpios de esto, para poder arrepentirnos realmente, ¿verdad? Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, o sea, todo lo que no es puro, todo lo que no es de Dios. Ahora dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, Cristo no es esto. Cristo no es correr en pos de lo que nosotros queremos. No es eso Cristo. Y no nos han enseñado así, ¿verdad? Si en alguna manera hemos conocido la palabra que ella nos guía, ¿verdad? También podemos distinguir si el que nos enseña nos guía en base a la palabra o no, ¿verdad? Porque Dios nos da todo discernimiento. Dice así, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, ¿verdad? O sea, si realmente hemos gustado y escuchado la palabra del Señor y lo que ella dice y lo que nos enseña, ¿sí? Tenemos que reaccionar. Esto no es Cristo. Como yo me siento no es Cristo. Lo que me está pasando no es Cristo. ¿En qué fallé? Tenemos que buscar. Es personal de cada uno. O sea, no hay nadie que nos pueda ayudar más de lo que se hace. O sea, oramos los unos por los otros, ¿sí? Cada uno tiene que ocuparse de su salvación. Hablamos incluso el culto pasado que leíamos en 1 de Pedro 5, ¿verdad? Y nos dice el Señor también que no hay amor tan grande como aquel que pone su vida por sus hermanos. ¿Qué es poner su vida por sus hermanos? Santificarse. O sea, la vida antigua a la basura y la vida nueva en mí. Ese es el amor. El amor no es abrazo, no es beso. El amor no es decir, ay, sí, pero no le digo nada para que no se... No. El amor es santificarse en uno para ser ejemplo, ¿no? Recuerden que en 1 de Pedro decía, no como teniendo señorío, sino como ejemplo. El amor es ser ejemplo. Ahora, si yo sigo con cosas que todavía
mi mente está entenebrecida con cosas que todavía no he podido, pero a ver, ¿hasta cuándo todavía? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Porque Cristo viene en cualquier momento. No nos va a esperar toda la vida. Hay un tiempo marcado, ¿verdad? Y es una oportunidad que el Señor nos da cada día. Entonces no es todavía no he podido, no. El Señor ya. Recordemos siempre el Salmo, creo que era el 81, creo que era el Salmo 81, que nos dice que en un momento Él hace las cosas, en un momento. O sea que si yo quiero realmente ser libre, avanzar, es en un momento. Los que demoramos somos nosotros, los que damos vuelta en el desierto, tiempo y tiempo, somos nosotros. Pero Él lo hace en un momento. Entonces basta que nosotros realmente querramos y nos pongamos en eso que yo necesito para la salvación, para que el Señor nos conceda. Es en un momento. Ahora nosotros tenemos todo un proceso en nuestra mente para aceptar, para asimilar, para que todavía no, esto, aquello, los malos pensamientos. Pero tenemos todo dado. El Señor lo hace en un momento, el Señor nos da las armas para los pensamientos, el Señor nos ayuda a mantenernos firmes y nosotros estamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, como los niños fluctuantes que nos dicen, para que ya no andéis como niños fluctuantes, en que hoy me siento firme, hoy estoy bien, mañana, ay no, y otra vez, y así voy. No podemos ir así, es para adelante, y dale porque Cristo viene. Es una carrera, ¿no? Nos dice Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Esto no es de despacito, y no es de dudar, no. La palabra no se desdice en ningún momento, no hay duda. Por eso tenemos que tener la fe y el entendimiento, y la oración, y la oración, y la oración, y la lectura de la palabra, y el entendimiento de la palabra. No nos desviemos, no nos dejemos engañar con bobadas. Le está haciendo tan fácil al diablo desviarnos, le está haciendo tan fácil al diablo distraer. Televisión, celulares, vecinas, amigos, sencillo, cosas que nos rodean. Cosas bien bobas, nos rodean. Nos ponemos a mirar la televisión y decimos, ay, qué horrible el informativo porque nos muestran asesinatos, esto, aquello. Cambiamos y nos vamos a yo qué sé, un programa. Sí, Masterchef. Prostitutas, lesbianas, gay. Yo no la cambio, la dejo. Lo que sea, no importa que la cambies o que no la cambies, estamos diciendo un ejemplo de lo que se ve, ¿verdad? Películas, la vecina anda con el marido de la otra y el hijo es de fulana, eso es de la Biblia, eso es de la palabra del Señor. No. Ni siquiera hay algo, quizás podamos encontrar alguna cosa que mirar o algo que buscar, pero tenemos esto. Y esto, ¿saben qué? A veces nos aburre y no nos puede aburrir. Nos sentimos solos cuando tenemos a Dios. ¿En dónde estamos? ¿Dónde está nuestra mente? Porque realmente nos aburrimos. Decimos, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podría hacer? Hablar con el Señor, meditar, hablar con el Señor. Preguntarle, ¿qué hago, Señor? O siéntese, no haga nada. Pero su mente, que esté hablando con el Señor. Y pidamos la ayuda al Señor. El diablo nos está engañando muy fácilmente. Muy fácilmente. El mundo nos da muchos entretenimientos. Yo digo que Dios es tan bueno que ha permitido que muchas cosas, esto lo digo yo, con sus mismos nombres nos muestren, pero somos tan necios o ciegos que no los vemos. Un ejemplo, carnaval. Carnaval, carne para el diablo, ¿no? ¿Qué más vemos? Carne. Mujeres, hombres desnudos, carnaval. Novela. ¿Qué nos dice el Señor? Velad en todo tiempo. Y la novela que dice, no vela. ¿No? Por ejemplo, entretenimiento, todos los que son entretenimiento. ¿En qué termina? En miento. Nos entretiene, nos mantiene ocupados. ¿En qué?
¿En la palabra? No. En completamente otras cosas. ¿Entienden? Entonces es tan fácil desviarnos. Tan fácil. No digo que se pase en todo esto, pero todo esto tiene que ser la base de lo que te haga. ¿Puede hacer otras cosas? Claro que sí. Pero acuérdese que todo para Cristo. Entonces, si lo que te está mirando no es de Cristo, ¿para qué lo mira? Si lo que te está hablando no es de Cristo, ¿para qué lo habla? Si no es de edificación para la otra persona, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Porque no soy diferente. O sea, el Señor me está hablando. ¿Para qué lo hacemos? Si el Señor dice que todo lo hagamos como para Él. Está muy fácil para el diablo la cosa. Muy fácil. Nuestro Señor ya lo dio todo y nos corresponde a nosotros. Y nos dejamos engañar. Y a veces si no tenemos el entretenimiento, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero cuando nos falta el tiempo para la oración, para la lectura de la palabra, y andamos, ay, sí, Señor, porque tú sabes, yo no puedo orar, porque no tengo tiempo, porque la palabra, porque... Pero el Señor nos da y nosotros buscamos otras cosas, ¿no? Entonces nos dice el Señor, ¿qué más quieren que les haga? ¿No? Tienen todo. Y el diablo, y él nos advierte, ¿no? Artimañas del error, artimañas de hombre, engaño, astucia, estratagema, astucia, artimaña, engaño. No os dejéis engañar. ¿Cuántas veces nos dice la palabra? Nosotros vivimos nuestro día, nos levantamos, pensamos que vamos a comer esto, aquello. A veces ni siquiera oramos al Señor en la mañana para encomendar todo nuestro día. Vamos saliendo al almacén y decimos, ay Señor, me pongo en tu mano, guárdame. Tengamos un poco más de reverencia. Orémosle al Señor cuando nos levantemos. Démosle gracias. Si no nos postramos, nos sentemos. Pero démosle gracias al Señor por el reposo, por el descanso, porque estamos vivos. Pidámosle perdón, porque no sabemos qué habremos hecho en la noche. Acuérdense de Job. Job hacía sacrificios por sus hijos por si quizás le hubieran faltado al Señor, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera le pedimos perdón. Le pedimos perdón cuando nos detectamos que hemos pecado y el pecado es vos. Pero todos los días y a cada rato tenemos que pedirle perdón y Señor, como hablamos recién del Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. Perdóname, Señor, ayúdame a ser agradable a ti. O sea, ¿cuál es nuestra fe? Nos habla de una unidad en el Espíritu. ¿Estamos realmente preocupados por nuestra salvación o estamos viviendo el día a día y diciéndole, Señor, ven, me quiero ir contigo? Y el Señor nos mira y nos dice, cariño, no te puedo traer. Y nos habla y nos habla y nos habla. Pero no reaccionamos. Lo que es peor. A veces dejamos que suceda esto, que se entenebrezca nuestro entendimiento, que se endurezca nuestro corazón. Vamos tras la vanidad de las cosas. Vanidad, estamos preocupados por otras cosas. Porque el Señor sabe todo. Y el Señor nos permite y nos da cosas, no para que nos apartemos de Él. Él nos prueba, recuerden, Él nos prueba, deberemos ser probados, nuestra fe tiene que ser probada, ¿sí? Él nos permite cosas y Él nos da cosas, pero también nos enseña, nos dice que todo lo que hacemos tiene que ser como para Él. Amén. Amén. Dice en el 20, vamos a leerlo de nuevo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Si nosotros todavía no nos hemos vestido del nuevo hombre, si no hemos sido renovados
en el espíritu de nuestra mente, del entendimiento, es porque seguimos cayendo. Por eso es que seguimos cayendo en las cosas de antes, en lo que yo tenía antes. Mi carácter, mis vicios, yo qué sé, las concupiscencias, en todas las cosas que podíamos tener antes, seguimos cayendo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo una nueva criatura, porque no hemos dejado que el Señor nos cambie. Y no es que Él no lo haya hecho, es que nosotros no lo hemos dejado. Él lo hace en un momento, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es nuestra. Cristo lo dio todo ya. Y Él lo hace si nosotros lo dejamos. Amén. Entonces, eso, el no ser renovado, es lo que nos hace caer en una y otra cosa de lo de antes. Angustias, tristezas, preocupaciones, nerviosismo, todo lo que a usted se le ocurra de antes no puede estar. No puede estar, porque Cristo dice: yo hago nueva todas las cosas. Si el que está en Cristo, nueva criatura es, lo dice la palabra, la estoy citando textualmente. Nueva criatura es el que está en Cristo. Entonces, si yo no soy nueva criatura, no estoy en Cristo. Tengo que entenderlo. Si yo tengo cosas de la vieja criatura, no estoy en Cristo. No estoy en Cristo. En Cristo van a venir tentaciones de la vieja criatura. Van a venir pruebas con las cosas de la vieja criatura. Pero si yo estoy en Cristo, voy a resistir y voy a tener la victoria. Si yo caigo, no estoy en Cristo, no estoy arrepentido. Amén. Amén. Dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Fíjese esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas veces nos pedimos oración cuando estamos enfermos. Sí. Nos pedimos oración cuando estamos en pecado. Nos pedimos oración cuando estamos en tentación. No, qué vergüenza. Nos cubrimos de los hermanos. Y hablo de hermanos. Sabemos que no todos somos hermanos. O sea, que hay personas en la iglesia en las cuales no se puede confiar. Quizás acá somos muy poquitos, pero en otros lugares hay personas que no son hermanas. Como lo dice la palabra, muchos llamados, pocos escogidos. Hay trigo, hay cizaña, ¿verdad? Pero si nosotros oramos al Señor, el Señor nos va a decir a quién recurrir, a quién pedir oración. Y no mentirnos los unos a los otros. Porque muchas veces no mentimos con la boca, pero sí mentimos con los hechos, ¿sí? Encubriéndonos, no pidiéndonos oración cuando realmente la necesitamos, cuando vemos que no estamos pudiendo con algo. Amén. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Acá nos hace una lista de las cosas que ya no pueden estar en nosotros. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que tenemos que cuidar lo que hablamos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No habla de los hermanos. Muchas veces nos estamos cuidando cuando estamos en la iglesia o cuando estamos con nuestros hermanos, y no nos cuidamos cuando estamos con la gente del mundo. Déjeme decirle que si usted muestra algo que hay adentro suyo delante de un hermano real, de ley, un hermano, ese hermano va a orar. Ahora, ¿dónde usted tendría que mostrar a Cristo más que dentro de la iglesia? Si no fuera, llevarlo allí a donde lo necesitan, ¿verdad? Pero nuestras conversaciones son totalmente, y a veces nos enredamos en las cosas de los demás, siendo uno más con ellos, ¿verdad? Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No habla de los hermanos, habla de los oyentes. Hablan de los que nos escuchan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que todo esto que hemos estado hablando
contrista al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es santo, y si nosotros no estamos santos, el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Pero además de eso, como Él está alrededor de nosotros y no está en nosotros, también lo contristamos, porque no lo escuchamos, porque no le obedecemos, porque no le seguimos. Amén. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No hay nada que no esté encerrado en esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? No hay, o sea, no podríamos decir nada de esto hay en mi vida. Amargura, tristeza, nervio, todo encierra. Ansiedad, el enojo. Muchas veces el enojo nos trae frustración, tristeza, también angustia, dolor, la ira, ¿sí? Un enojo descontrolado, el gritar. Pero a veces no gritamos con la boca palabras, le estamos gritando al Señor porque le estamos ofendiendo, le estamos faltando el respeto. Maledicencia, cada vez que hablamos mal. Y toda malicia. Y la malicia encierra todo. Toda malicia. Es todo aquello que es contra el Señor, que no es de la voluntad del Señor. Toda malicia. Dice, quítense de vosotros. Quítense de vosotros. O sea, no puede ser hallado en nosotros malicia, maldad. Tenemos que ser libres de eso. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo. En Cristo. Amén. O sea, si no estamos en Cristo, Dios no nos ha perdonado. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Si yo todavía no soy nueva criatura, no estoy en Cristo, Dios no me ha perdonado porque yo no me he arrepentido realmente. Es bien sencillo. Cuando llega el arrepentimiento, acuérdese de Pedro. El verdadero arrepentimiento nos hace reconocer realmente lo que hicimos. Trae un malestar. Pedro lloró amargamente. Nos trae un malestar. Nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y ojalá brotaran las lágrimas de lo más profundo de nuestro corazón arrepintiéndonos. Amén. Cuando nos perdona el Señor, sentimos la paz. Ahora, después que la sentimos en la paz, hay que cuidar eso, porque enseguida viene el engañador a acusar, el acusador. Entonces está en nosotros. Si yo no le puedo decir a usted, no, usted ya fue perdonado, no, yo no sé si usted fue perdonado. Usted tiene que saber si fue perdonado. ¿Usted en algún momento sintió la paz? ¿Ahora la perdió? Bueno, búsquela. Porque desea unidad en el vínculo de la paz, leímos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando usted sea perdonado, batalle por lo que el Señor les da. Agarramos las cosas del Señor, las recibimos y así las perdemos. No las cuidamos. No cuidamos lo que el Señor nos da, no nos importa, le prestamos poca atención. Seguimos nuestro diario vivir porque Dios está conmigo, Dios me guarda, Dios me... No. Dios nos enseña, nos encamina y nos exige. No es gratis esto. Él nos da una gracia, algo que no merecemos, pero no es gratis. Nosotros tenemos que realmente ser nueva criatura. No es para la vieja mujer o el viejo hombre que Cristo nos limpia y Dios nos perdona. No. Es para que seamos nuevos, para la edificación, para el crecimiento, como nos dice ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿verdad? Y ahí nos dice, perdonándoos unos a otros. O sea, nosotros tenemos que perdonar unos a otros. No nos está hablando solamente de los hermanos. Nosotros tenemos que perdonar a los demás, porque a nosotros sí
Dios nos perdonó en Cristo. Entonces ahí nosotros tenemos que perdonar, sí, porque si no, no somos perdonados. No estamos en Cristo. Amén. Vamos a ir a leer, solamente lo vamos a leer porque no nos da mucho más el tiempo. Lo otro que tienen marcado, que es Colosenses, vamos a buscar Colosenses y el culto que viene vamos a retomar aquí. Colosenses 2, simplemente vamos a reafirmar todo lo que hemos estado hablando. Colosenses 2, vamos a buscar el versículo 8, que dice plenitud de vida en Cristo. Plenitud de vida en Cristo. Amén. Vamos a ver cómo aquí en Colosenses, ¿sí? a los de Colosas le escribía lo mismo que a los efesios, ¿verdad? Por eso dice Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, porque es para todo, porque es para todo tiempo, ¿verdad? Vamos a volver a leer, vamos a leer este y vamos a ver cómo coincide mucho con todo lo que hemos hablado y vamos a volver a refrescarlo el culto que viene. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice plenitud de vida en Cristo. Dice, miren lo primero que dice. Mirad. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a detenernos ahí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? Los racionamientos del hombre. La filosofía es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre según la razón. Razonando por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Dice, por medio de filosofías, y dice huecas, algo hueco es algo vacío. Sutilezas, algo sutil, algo que apenas es perceptible, ¿verdad? Una sutileza dice algo imperceptible, delicado, ingenioso, ¿verdad? Algo que apenas nos damos cuenta. Como decíamos, el diablo nos está engañando con todo lo que nos rodea. Muy fácilmente nos está engañando. Amén. Ahora nos dice el Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hablábamos de la cintita roja, ¿no? Es una tradición de los hombres, es algo de los hombres, ¿verdad? Entonces nos está exhortando el Señor a prestar atención. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, estamos completos en Él, no precisamos nada. No precisamos cinta roja, no necesitamos un amuleto, no necesitamos un talismán, no necesitamos, como hacen en las fiestas que festejan, las fiestas de la Navidad que inventaron, las fiestas paganas, que tenés que ponerte una ropa de este color, o estrenar una ropa, o ponerle un chirimbolo nuevo al árbol. Todas cosas que inventan. Todas cosas que inventan. Y estábamos en eso. Pero ahora ya no. No podemos. No debemos. Cada uno es libre, ¿no? Amén. Pero no debemos. Amén. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo fue circuncidado como todo judío cuando era pequeño. Sí, al octavo día, gracias. Amén. Entonces, todo lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que Cristo vivió aún de niño, de pequeño, ¿sí? Dice ahí, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar las carnalidades para estar circuncidados. La circuncisión del corazón es la que nos habla el Señor, ¿verdad? Ya no estar pendiente de las cosas carnales, sino ser seres realmente espirituales. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Fíjese lo que es el bautismo. Nos decía hoy en Efesios,
nos decía un bautismo. Y acá dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Cómo nos bautizamos nosotros? ¿No? Nos sepultaban en el agua. Nos acostamos, nos acuestan y nos tapan el agua. Somos sepultados. ¿Entiende el simbolismo del bautismo? No es cualquier cosa, no es un chapuzón. No, somos sepultados con Cristo. Y nos da vida. ¿Qué hacemos con esta vida que nos da? Seguimos igual. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Nacer como nueva criatura, o sea, no que seamos nuevos ya, sino de que vamos a empeñarnos sobre todo y con toda nuestra fuerza, como dice, así como lo tenemos que amar a Él, en caminar en santidad, en servirle a Él. Ahora, ¿lo tomamos en serio el bautismo? ¿Somos conscientes de que lo que significa el bautizarse? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros estábamos muertos en pecado, bueno, tenemos que levantarnos con una conciencia de que vamos a batallar contra el pecado. Esa tiene que ser nuestra conciencia. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entienden? Nos está hablando de todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dio la victoria. Crucificó, dice el acta, lo que nos era contrario, los pecados. Todo lo hizo por nosotros. No hay nada que Él no haya hecho. No hay nada que Dios no haya, un detalle que Dios no haya cuidado. ¿Y cómo nosotros respondemos? Fallar, podemos fallar. Y todos fallamos. Ahora, no es, y si el Señor sabe, y si bueno, no es y sí. No, somos llamados a santidad. Somos llamados a arrepentimiento. ¿Somos pecadores y lo vamos a hacer? Sí, es cierto. Pero ¿cómo reacciono yo ante eso? ¿Me duelo del pecado? ¿Quiero realmente agradar a Dios o me da lo mismo? ¿Quiero agradar a Dios o quiero que Dios me bendiga? Porque son cosas totalmente diferentes. Yo quiero que Dios me guarde, que Dios bendiga a mi familia, que no me falte esto, que no me falte lo otro. ¿Y mi parte? Y lo que Dios pide, porque es muy fácil, Dios si quiere te da, te bendice, te guarda y te protege, pero llegado el día, cuando estemos delante de Él, ¿a dónde vamos a ir? Pero Señor, tú me bendecías tanto, Señor, yo te pedía y tú me dabas, Señor. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Tratamos de agradar al Señor? ¿Realmente nos preocupamos por eso? ¿O estamos preocupados por otra cosa, verdad? Porque nos asombramos cuando el Señor dijo que venían por los panes y los peces. Pero si nosotros estamos siguiendo a Dios por las bendiciones, hermano, hermana, déjeme decir que somos exactamente iguales, vamos por los panes y los peces. Nosotros tenemos que amar. Nosotros tenemos que amar al Señor, ¿sí? Y tratar de agradarle a Él en todo es Dios. A ver si lo conocemos realmente, a ver si entendemos que Él es el que nos va a permitir o no la entrada al cielo. Nos estamos jugando la salvación. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y Dios está expreso en su palabra. Él es como es. Yo soy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy. No hay cambio, no va a cambiar. Ni va a decir, ay, bueno, vamos a traer una excepción. No. Entonces prestemos atención. El culto que viene vamos a retomar aquí, vamos a volver a refrescar lo que compartimos en Efesios y vamos a mirar esto que nos está hablando el Señor. Porque realmente tenemos que prestar atención, ¿verdad? Y preocuparnos por agradar al Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Amén.
Bendito Padre, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por cada exhortación, por cada confrontación, Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, tú nos ves, tú nos conoces, tú sabes, Padre. Mas te rogamos en tu gran amor y misericordia, Señor, que cada uno de nosotros en humildad, Padre Santo, y también los que escuchan en Facebook, en YouTube, en humildad, Padre, podamos ir realmente a las rodillas, Señor, a escudriñarnos delante de ti, Señor. Realmente, Padre, a preocuparnos de agradarte a ti, Señor, a despojarnos como tú nos exhortas una y otra vez de todas las cosas que no son agradables a ti, Padre. Ayúdanos, Padre Santo bendito, a despertar del engaño y de las artimañas, Padre, que nos rodean, Señor. A dejar de estar, mi Señor bendito, con nuestro entendimiento entenebrecido, Padre. A dejar de caminar en pos de nuestras vanidades, Señor. En pos de nuestro corazón endurecido, de nuestra mente, Padre Santo bendito, terca, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar, Padre Santo, siendo obedientes a ti, Señor. Padre Santo, destapa los oídos espirituales, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, y que realmente, Padre, esta palabra que tú has hablado en nuestra vida, Señor, Padre Santo, pueda ser tomada y puesta por obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate grandemente, Señor, y que más que darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu deidad, por tu poderío, por tu majestad, por tu paciencia, Señor, por tu paciencia, Padre. Gracias, mi Señor, gracias, Padre. Sabemos, mi Señor bendito, que todo aquel que quiere entender, entiende, porque tú mismo lo das, Padre. Gracias, Señor. No hay excusa, simplemente gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y nos ponemos en tus manos, Padre. Tú que todo lo ves y todo lo sabes, Señor. En tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.